yo creo que acá el ministro o lo han asesorado mal o no tiene un conocimiento cabal del problema. Él ha sostenido que los peruanos que tienen la tercera dosis o el primer refuerzo y el segundo refuerzo, que sería la cuarta dosis, que estamos en un porcentaje de cobertura baja, tienen que completar eso, y eso no es verdad. En el mundo ya no se están poniendo las vacunas monovalentes. Estamos enlazados vía Zoom con el doctor Marco Almería, especialista en salud pública. Marco, muy buenos días. Nicolás, muy buenos días a ti y a todos tus seguidores a nivel nacional. Marco, el Ministerio de Salud acaba de anunciar ya formalmente, aunque había, digamos, la certeza que sin embargo no se podía confirmar con casos de que ya teníamos en el Perú la variante G.5 del COVID. ¿Qué significa esto, Marco? Bueno, significa de que ya tenemos la variante y la subvariante número 11 en el país. Es desde el año del noviembre del año 2021, Omicron es la que predomina en todo el mundo. 10 años, perdón, un año con 10 meses es el tiempo que Omicron reina en el planeta. Y este sublinaje de Omicron apareció en febrero de este año 2023. Ha demorado en llegar desde China a Perú 6 meses. Esto nosotros podemos un poquito recoger las experiencias de lo que ha pasado en China, de lo que ha pasado en Francia, de lo que ha pasado en Estados Unidos, y podemos asegurar que más grave no es, pero sí más contagiosa y hospitaliza más. En Estados Unidos, por ejemplo, aumentó el número, se triplicó los pacientes en hospitalización. Lo mismo ha pasado en Francia y en China, que es donde apareció este sublinaje G.5. Para los que nos escuchan, hay que decirles que seguimos en el reinado de Omicron. Este G.5 o Eris, como lo están llamando popularmente, que no es sino el nombre de la diosa del caos, una diosa griega, es un sublinaje de Omicron. Es decir, Omicron sigue mutando, sigue generando más sublinajes, cada vez con mayor capacidad de contagio, cada vez con mayor capacidad para evadir la respuesta inmunitaria que nosotros tenemos, ya sea porque enfermamos y superamos la enfermedad, o ya sea porque lo hemos adquirido por vacunación. Pero lo que hace que solo sea variante de interés y no sea variante de preocupación es que no está provocando casos más graves, o sea, enfermedades más graves. Esa es la diferencia. Si el G.5 o ERIS, como lo llaman, enfermaría o provocaría casos más graves, ya no sería variante de interés para la OMS, sino sería variante de preocupación. Por ahora estamos como variante de interés. Claro, pero esto, Marco, de alguna manera nos tiene que servir de advertencia, porque lo que sabemos es que para enfrentar esta variante que felizmente no tiene digamos, la gravedad en el impacto en la salud pública que han tenido otras variantes, nos agarra con la vacuna bivalente colocada muy pocas personas en el Perú, porque las otras vacunas no nos sirven frente a este virus, ¿o sí? A estas alturas ya, con la cantidad que hemos tenido ya de variantes y sublinajes, estas vacunas anteriores que hemos estado utilizando ya no sirve para nada. Sin embargo, lo que ahora el Ministerio de Salud está propulsando es la aplicación de la bivalente. La bivalente sí protege, y entonces, por ejemplo, en estos dos casos recientes, lo que nos dicen es que solo tienen colocados 3 vacunas, pero no se habían colocado la bivalente. Entonces, una persona con 3 vacunas sin la bivalente, y lo más probable que la última vacuna, más allá de 6 meses, no está protegida. Con esto podemos decir que la gran mayoría de los peruanos en estos momentos no está protegido contra el COVID. Por eso es que sirva esta entrevista para recordarle a los peruanos que este virus del COVID es un virus del tipo ARN, muy parecido al de la influenza, que muta permanentemente, y así como en influenza nos tenemos que vacunar todos los años,
Acá también tenemos que vacunarnos todos los años, en estos momentos con la vacuna bivalente, que es la que está protegiendo y es la que la del Ministerio de Salud está ofreciendo. Claro, porque el efecto que podría tener sobre las personas que está ya presente entre nosotros. Sin embargo, Marco, yo tenía una pregunta, porque yo creo que no se termina de hablar claro. Las vacunas anteriores, las llamadas monovalentes, en este momento no nos protegen de la nueva cepa, ¿no es verdad? Así es, mira, yo creo que acá el ministro o lo han asesorado mal o no tiene un conocimiento cabal del problema. Él ha sostenido que los peruanos que tienen la tercera dosis o el primer refuerzo y el segundo refuerzo, que sería la cuarta dosis, que estamos en un porcentaje de cobertura baja, tienen que completar eso, y eso no es verdad. En el mundo ya no se están poniendo las vacunas monovalentes, ya no protegen. Ha mutado tanto este coronavirus que esas monovalentes, perdóname, pero no sirven. Lo que se está poniendo en el mundo son las vacunas bivalentes. Y lo que el ministro no le puede pedir a la población peruana es que completen su tercera dosis, su cuarta dosis con las monovalentes para recién pasar a las bivalentes. Ahí hay un error, o sea, porque si estamos insistiendo en la monovalente de la tercera y la cuarta dosis, y en tanto estaba avanzando ERIS o eje.5, que es lo que acaban de anunciar, pues entonces ahí hay algo que no se entiende. ¿Por qué? Porque queremos proteger o no queremos proteger contra la eje.5 o ERIS. Entonces lo que se tiene que hacer, es que quede claro, como muy bien lo has dicho tú, que quede claro que las monovalentes hoy ya no se usan, ya no protegen, ya estas variantes que nosotros tenemos distan mucho de las que aparecieron al inicio. Tenemos que pasar a las bivalentes y allí creo que el ministro va a tener que corregirse en lo que acaba de decir. Ha dicho que solo 1.5 millones de peruanos tienen la bivalente, es decir, solo el 5% de la población peruana tiene el bivalente. Por eso hace un rato te decía que el 95% de los peruanos, o sea, casi todos estamos desprotegidos frente a ERIS o eje.5 que ha llegado al Perú. Entonces, ¿qué cosa va a provocar? Más hospitalizaciones, ¿no? De hecho, seguramente aumentará el número de muertes, no tanto como ocurrió, por ejemplo, con la Delta, pero va a aumentar el número de muertes. Estamos en 7 a 10 muertos por día, seguramente subirá, pero lo que de todas maneras va a subir, y esto a partir de lo que ha pasado en Francia, Estados Unidos y en Europa en general, es el número de hospitalizados. Entonces, el ministro hoy no ha dicho nada respecto a qué medida vamos a tomar para poder nuevamente aperturar los espacios COVID en los hospitales para esperar a estos pacientes. Aumentará, por ejemplo, los médicos que han sido contratados COVID, aumentará el aporte de medicamentos que nosotros utilizamos para tratar a estos pacientes, por ejemplo, las EPPs, etcétera. Esas cosas seguramente las van a discutir a la interna, pero estamos frente a una variante que es cierto, no tiene la severidad y gravedad que hemos visto en otras variantes anteriores, pero este sublinaje va a provocar más hospitalizados como lo ha hecho en Francia, en Italia, claro, en Estados Unidos y en general. Claro, porque yo creo que es bien importante ser reiterativos en esto. Yo la verdad no entiendo cuál es la razón de hablarle claro a la gente y decirle, ¿saben qué? Todas las vacunas que no sean la bivalente, las monovalentes anteriores, en este momento ya no te sirven. No está protegido. La única manera de protegerte es ponerte la bivalente. ¿Y cuánta gente tiene la bivalente? Muy poco. Entonces la campaña tiene que 5%. Estar centrada en ese eje. Todo el mundo a ponerse la bivalente. Eso es lo que hay que hacer. Sí, una pregunta recurrente es, doctor, si no me pongo la monovalente y luego me pongo la bivalente, ¿va a actuar? La bivalente necesita que antes en mi cuerpo haya la monovalente para actuar, y la respuesta es no necesita. La bivalente es autónoma, no necesita que las personas tengan 1, 2 o 3 dosis de la monovalente. La monovalente es prácticamente historia, como lo es las variantes que aparecieron al inicio. Entonces allí me parece que el ministro seguramente se va a tener que corregir, porque esta no puede ser la política que vamos a seguir en estos días con el propósito de proteger a los peruanos. Claro, ahora,
número uno, bivalente para todo el mundo. Si no te pusiste antes o no completaste el esquema anterior, no importa, porque la bivalente es una vacuna que te va a proteger y es la que necesitas tener. Pero eso es número uno. Tú has tocado, Marco, otro tema bien importante, que es que el sistema de salud tiene que estar listo para la eventualidad de un aumento abrupto de casos como ha ocurrido en otros países, ¿no es cierto? Sobre todo si no tenemos la barrera de la vacunación bivalente. Así es. Pero ahora, en estos momentos no estamos preparados. Preparados. Yo he estado entrevistando esta semana, Marco, a las enfermeras del CAS COVID de salud que todavía no terminan es decir, viste que terminó el momento más crítico y despidieron a los 17,000 que habían contratado, ¿no? 18,000, que fue una barbaridad simplemente. Pero en fin, ese problema hay que resolverlo. Pero hay uno tercero, que es decir, si el virus está circulando ya en el ambiente, hay que tomar algunas precauciones. Por ejemplo, ¿tú qué recomendarías con respecto al uso de mascarillas? ¿Tú crees que es conveniente volver a usar mascarillas si uno va a sitios donde, o sea, estás expuesto a un contagio? Es decir, a centros comerciales, a mercados, a lugares de alta concentración de personas. Lo que hemos visto en Estados Unidos y en Europa es que los grupos vulnerables que ya los conocemos, gestantes, menores de 5 años, mayores de 65 años y los que tienen enfermedades crónicas, son los más susceptibles a hacer las formas graves, porque siguen muriéndose. Por si acaso, seguimos teniendo muertes todos los días, de 7 a 10 por día. Estas personas sí que podríamos protegerlos con mascarillas cuando, por ejemplo, salen a lugares con aglomeración o cuando salen a lugares donde podrían adquirir esta enfermedad. Yo veo muchas personas aquí en el hospital, ahora mismo, ¿no? Los veo a las personas mayores de 65 años entran al hospital sin mascarilla. O sea, entran desprotegidos. Veo a los niños que acuden a las emergencias de los hospitales, igual, mamá, hijos sin mascarilla. No hay ninguna preocupación respecto de evitar la posibilidad de enfermar. Entonces, estas personas, los grupos vulnerables, sí. Y todas las personas que tengan cualquier síntoma respiratorio deberían de protegerse con la mascarilla. Quiero decirle a los que nos escuchan que a veces no entienden por qué aparecen tantas variantes. En el mundo hay muchas enfermedades COVID crónicas, es decir, son enfermos COVID cuya duración de la enfermedad pasan los 3 meses. En esos lugares o en esos pacientes es donde el COVID se multiplica y se multiplica y se multiplica y muta y son el laboratorio a partir del cual comienzan a aparecer estos nuevos sublinajes, estas subvariantes y estas variantes. Entonces, ¿quiénes son básicamente estas personas que hacen estas enfermedades COVID crónicas? Mayores de 65 años, precisamente, menores de 5 años, los que tienen enfermedades crónicas, es decir, las personas que tienen la inmunidad deprimida. Por tanto, proteger a estas personas que no se enferman con mascarilla, por ejemplo, es también proteger para evitar que aparezcan estas variantes y estas subvariantes que nos tienen, como ya hemos visto ahora, siempre en permanente alerta porque vivimos ya no una pandemia, pero sí una endemia. No ha hablado, o tal vez no le presté la atención debida, del tema de los niños, de la vacunación de los niños, ¿no? Y eso es una información que es importante también, porque tú mismo mismo las autoridades de salud están señalando las poblaciones de riesgo son los adultos mayores, los niños y las personas con comorbilidades. ¿Y qué hacemos con los niños? ¿Se les puede aplicar la bivalente? Hay, entiendo, una vacuna bivalente para niños. O sea, ¿qué hacemos? Sí, o sea, no se ha referido a las gestantes y no se ha referido a los niños. Y esto pasa porque si usted revisa la página del Ministerio de Salud para ver cómo está la cobertura en niños y en gestantes, es tan pobre que yo creo que ha preferido no tocar. Pero que hay vacunas bivalentes para ellos, las hay. Ahora, nos han hablado de un stock de 5 millones, y eso es muy poco para un país como el nuestro de 33 millones. Solamente tenemos 1.5 millones de vacunados, tenemos 5 millones en stock, y estamos ingresando a un periodo en el que van a aumentar el número de hospitalizados y muertos. Entonces, me parece que cuando el ministro dice que ellos han hecho la tarea, yo creo que han hecho la tarea incompleta. Tienen que abastecerse de más dosis bivalentes y tienen que corregir el concepto de que hoy las monovalentes no sirven, solamente hay que aplicar las bivalentes.
Una última pregunta, Marco. La bivalente, por lo que he entendido, por lo que ha dicho el vocero del Ministerio de Salud, requiere también un refuerzo. Está diciendo que hay que ponerse 2 bivalentes. Así es. Cuando ya ha pasado de la primera bivalente 8 meses, hay que ponerse un refuerzo. ¿Por qué? Porque estas bivalentes protegen máximo hasta 6 meses, mucho menos las monovalentes, que prácticamente no protegen nada y que por tanto ya están en desuso. Claro, y no debiéramos usar. En realidad no tiene ningún sentido a estas alturas ponerse la monovalente, y eso es el primer mensaje que hay que dar. El problema de las monovalentes es que las tenemos compradas y se han demorado tanto en poder inocularlas que no saben qué hacer con las monovalentes, las quieren aplicar de todas maneras para que luego no signifique una mala compra, ¿no? Que de alguna manera nuevamente el Ministerio de Salud demuestre mala gestión, porque claro, no toman los recaudos. La realidad es que tenemos millones de dosis de vacunas monovalentes que en este momento, en términos reales, no sirven para nada. Punto. Entonces, ¿qué hay que hacer? No sé, regalarlas en algún lugar donde puedan servir o desecharlas, pero no tiene sentido. La prioridad ahora es tener vacunas bivalentes y no tenemos las suficientes. Ese debería ser el acento en este momento. Marco, muchas gracias, como siempre. Muy claro, muy didáctico, muy directo.